Democracia delegativa. Este es el primer tema que forma parte de la unidad 4 de ICSE. En el segundo parcial de ICSE entran la unidad 4, 5 y 6. Democracia delegativa. Bueno, en América Latina se habían vivido durante el siglo XX muchas crisis y esto llevó a que se terminaran dando en diferentes lugares la instauración de regímenes autoritarios. A partir de 1980 comenzó como una ola de democratización en las que se salió de los regímenes autoritarios, se pasó a una democracia. Desde ahí hasta la actualidad, las posibles respuestas no democráticas a las crisis no son consideradas, o sea, ya no hay posibilidad de que esto vuelva a pasar. En este contexto post-transicional, o sea, cuando ya estábamos en un régimen democrático otra vez, por ejemplo en el caso de Argentina, en la presidencia de Raúl Alfonsín, se necesitaba un concepto que enmarcara correctamente la realidad democrática que se vivía, y ese concepto es la democracia delegativa. Entonces, el contexto inicial de este concepto era que por parte de la ciudadanía había una gran crisis y una frustración por todo lo que se estaba viviendo. Entonces, la ciudadanía se ponía de acuerdo y le entregaba el poder al presidente que prometía resolver los conflictos. Entonces las democracias delegativas sí comienzan con elecciones limpias y competitivas, pero la mayor característica es que la forma de ejercer el poder solo incluye a la ciudadanía en el momento de votar. La gente iba, votaba y en ese acto le delegaba todo el poder a quien estaba escogiendo como presidente. El libro dice que le firmaban un cheque en blanco y le daban como total libertad para que decidiera lo que sea necesario para sacar el país adelante. O sea que las democracias delegativas, en el único punto en el que la sociedad está incluida es en el momento de votar y al ser parte del discurso del presidente, pero nada más. Entonces, las democracias delegativas no son autoritarismos, no son democracias representativas, ni son populismos, sino que son un subtipo de democracia. O'Donnell hizo una lista de atributos que son propios de las democracias delegativas y son estos. La democracia delegativa se distingue de los otros subtipos de democracia por la forma en que se ejerce el poder, o sea, la forma en la que se toman las decisiones. Como dije hace un rato, el pueblo le delega todo el poder de decisión al presidente y ya no participa más en las decisiones. Entonces, el presidente tiene la libertad, el derecho y la obligación de tomar todas las decisiones que sean necesarias para salir de la crisis, para sacar el país adelante. Y acá las democracias delegativas funcionan con una lógica hiperpresidencialista. La segunda característica es que en las democracias delegativas los liderazgos son de tipo carismático. Esto quiere decir que centra en el presidente todo el saber y la capacidad de resolver los problemas que hay. Por eso es él el que tiene todo el poder de decisión. En cuanto a su discurso, el líder provoca una polarización social. Esto quiere decir que como la sociedad se une para darle todo el poder al presidente, si vos no estás de acuerdo con lo que el presidente está diciendo, sos una antipatria. O sea, hay mucha división entre nosotros que estamos a favor de que el país salga adelante y el resto que no. Eso me lleva a la tercera característica que da O'Donnell sobre la democracia delegativa, en la cual dice que en la democracia delegativa el presidente es la imagen del Estado y encarna a la nación. Entonces, como él es la encarnación del país, contradecirlo a él es contradecir a la nación. Otra característica es que las democracias delegativas niegan las instituciones democráticas, ya que considera las decisiones presidenciales como las mejores y las únicas viables para el crecimiento del país. Por eso es que muchas veces las democracias delegativas ven como obstáculos a instituciones políticas, a grupos sociales y a ciertos sectores de la prensa, que como no median instituciones como el Congreso o como el Poder Judicial de forma abrupta, cambiante y sin consultarle a nadie. Entonces, esto me lleva a la siguiente característica, que dice que en las democracias delegativas la única institución legítima es la presidencia, y el resto de las instituciones y sectores del Estado tienen que adaptarse o en su defecto apartarse de las decisiones que tome el Estado. Otra característica que se mencionó en la tutoría online decía que las democracias delegativas son un espacio en el que el presidente sostiene y se mueve en medio de grandes movimientos sociales. Esto de alguna forma muestra que la mayoría, que la gente está de su lado. Entonces, de esto sacamos que las democracias delegativas se apoyan en movimientos sociales y no en partidos políticos. En cuanto al auge y a la decadencia de las democracias delegativas, lo que pasa es que como la democracia delegativa nace en un entorno de crisis, que puede ser económica, social, política, una vez que pasa un tiempo y esta crisis se supera parcial o totalmente, el auge de este modelo de democracia delegativa comienza a caer. Porque en sí sostenerlo en el tiempo sería muy difícil porque la gente no participa de lo que se decide. Entonces todas las prácticas que ejerce la presidencia en este tipo de democracia terminan produciendo como un desgaste y un cansancio en la población. Esto lo que hace es que desacredita el liderazgo del presidente. Como la democracia delegativa está totalmente basada en este liderazgo presidencial, este tipo de democracia va de a poco decayendo y la gente en las siguientes elecciones elige a otro. Dentro del texto de democracia delegativa, la autora toma varios segmentos, varias partes para hablar de las democracias representativas, y sus características son estas. Los ciudadanos mediante el voto eligen a sus representantes, como cualquier otra democracia, pero, y acá está la diferencia con las democracias delegativas, las instituciones democráticas en las democracias representativas permiten que la comunidad, que la población, tenga una comunicación, si se quiere, fluida con sus representantes, a los cuales les presentan sus demandas, para que ellos vayan resolviendo con sus decisiones estas demandas que el pueblo plantea. Las democracias delegativas
surgen en contraste a las democracias representativas. En las democracias representativas, la toma de decisiones requiere del común acuerdo de los diferentes partidos políticos. Funcionan muy bien las instituciones democráticas, como por ejemplo el Congreso, que pone a discusión diferentes ideas y planteos, intentando llegar a acuerdos para finalmente tomar decisiones. Entonces, totalmente al contrario de lo que pasaba en las democracias delegativas, en las democracias representativas, el Congreso y el Poder Judicial son espacios donde se revisan las decisiones del Poder Ejecutivo, que sería todo lo presidencial. El resumen de auge y decadencia de la economía en Argentina, y aparte de ese, faltarían 2 resúmenes más de la unidad 4, que son los 2 capítulos de Romero que entran para este parcial. Seguimos para ver todos los resúmenes para este segundo parcial y éxitos.